a todos ustedes. Quiero empezar agradeciendo la invitación tan generosa y cordial que me hicieron a esta charla del precoloquio y también a este lugar maravilloso en que nos encontramos hoy, lleno de símbolos tan importantes para todos nosotros y pues la asistencia nutrida que tenemos a esta plática del día de hoy. Agradezco mucho a la doctora Helen también su amabilidad, su cariño y a todos los que nos acompañan, en especial a mi querido amigo el doctor Paco aquí presente. Pues sí, como se ofreció, el día de hoy nos toca hacer una reflexión, espero yo que les sea muy útil para todos ustedes y para el foro que se va a inaugurar el sábado, el coloquio, sobre la orientación que está tomando la política de salud en el nuevo gobierno. Así que para eso, además de traerles algunos materiales, vamos a hacer un corte de tiempo, empezando por lo que llamamos el interregno, el momento en el cual el licenciado López Obrador ganó la elección, que fue el 2 de julio del 2018 y que dura hasta el 1 de diciembre de ese mismo 2018. En ese periodo ocurrió algo muy importante en materia de salud. El licenciado López Obrador, ya como presidente electo, no perdió esos 6 meses que suelen en otros periodos gubernamentales estar dedicados a que los presidentes preparen sus gabinetes, preparen sus programas. Él inmediatamente empezó a un ritmo trepidante a tomar una serie de decisiones en muchas áreas, pero en la que nos compete a nosotros sucedieron 3 cosas importantes. La primera, se designó como director del IMSS al licenciado Germán Martínez, decisión que, como ustedes saben, fue bastante controvertida por el pasado político del licenciado Martínez, por su orientación, pero también porque había la expectativa fundada, creo yo, de que en un instituto de ese tamaño se ubicara una persona con una capacidad de decidir, con una orientación, como dijo el propio licenciado López Obrador, de políticas no neoliberales. En el mismo sentido, se nombró a el licenciado Ramírez Pineda al frente del ISSSTE, con una serie de compromisos muy complejos, sobre todo en la toma de decisiones económicas de este instituto, que está muy apremiado financieramente. Y en tercer lugar, se confirmó el anticipo que él ya había hecho desde la campaña, que fue la designación del doctor Jorge Alcocer al frente de la Secretaría de Salud. Estos 3 nombramientos cubren el periodo de julio hasta diciembre, y ahí quien lleva realmente un lugar protagónico es el doctor Alcocer. El doctor Alcocer, desde la Secretaría de Salud, hace una serie de pronunciamientos de entrada que sí se ajustan al cumplimiento de una agenda no neoliberal en el área fundamental de la salud. Lo primero que señaló el doctor Alcocer es que no iba a haber más, cosa que celebramos todos, reformas en el sentido de lo que habíamos escuchado desde el foxismo, con Santiago Levy y Julio Frenk, Calderón, con secretarios de salud como Chertorivsky, y después Peña Nieto, lamentablemente, con la doctora Mercedes Juan y el doctor José Narro. Este último arco de tiempo, que no es todo el arco neoliberal, son los últimos 18 años. En el sector salud fue para todos nosotros, los que lo estudiamos, los que lo seguimos día a día, muy preocupante, porque se insistió siempre en romper la estructura del financiamiento tripartita de las instituciones grandes, IMSS, ISSSTE, y sobre todo en el periodo de la doctora Mercedes Juan se insistió, me parece a mí, de una manera muy irresponsable, poco profunda, en pasar directamente una reforma de la salud que iba a procurar un sistema así llamado universal, pero dotado solo de paquetes básicos como los que distribuía hasta ese momento, eso que ni es seguro ni es popular, hoy día afortunadamente extinto. El doctor Alcocer retoma pues una demanda fuerte del sector, la retoma con mucha claridad y dice: no va a haber reformas en el sentido
que la orientó esta última parte del ciclo neoliberal. A cambio, él lo que propone es una constitución de una suerte de sistema de salud universal, un sistema de salud universal que iba a estar pivoteado ahora por un fortalecimiento de la atención primaria a la salud y especialmente un fortalecimiento de las políticas preventivas. Así que digamos que el periodo interregno, desde el 2 de julio hasta el 1 de diciembre, es un periodo muy fructífero para el sector porque nos permite ver una propuesta de política de salud diferente a la que se había operado, sobre todo en los últimos 18 años. Quisiera señalar que, así como es venturosa la participación del doctor Alcocer en ese interregno, no lo es tanto la participación del director del ISSSTE, el licenciado Ramírez Pineda, porque él, junto con un senador tamaulipeco, introduce por ahí del mes de septiembre de 2018, ya con la mayoría del partido Morena en esa Cámara, una iniciativa de reforma del ISSSTE que nos sorprendió por su premura y sobre todo por su falta de precisión. Ya bajo el amparo del partido Morena, lo que se presenta es una iniciativa sumamente agresiva para dotar de recursos al ISSSTE. Sabemos que está muy comprometido, pero no nos parece que sea la mejor vía para hacerlo. Y además incluye dos cosas que fueron de bastante molestia entre el frente de operación, la trinchera sanitaria del ISSSTE, que es presentar esta iniciativa como si hubiera sido consultada. No fue consultada absolutamente con nadie, más que con los gabinetes que la prepararon. Y el gran riesgo que ni siquiera el PRI se atrevió en su momento a hacer, de ubicar todos los pagos del ISSSTE en materias de las UMAS, de las unidades de medida y actualización, que como ustedes saben es menos que lo que corresponde al salario mínimo. No me voy a ocupar ahora de ese tema técnico, pero sí quisiera señalar que sorprendió la premura y falta de precisión de esta iniciativa del licenciado pues ya Ramírez Pineda, aunque la iniciativa fue propiamente presentada por el licenciado Monreal desde el Senado de la República, como decía, y con ya la mayoría de Morena. El periodo interregno de julio a diciembre de 2018 termina con eso y algunas otras ofertas del licenciado Germán Martínez, ya a punto de tomar la dirección del IMSS, ofreciendo algo que va a ser muy importante, una auditoría a fondo a este instituto para que pudiéramos saber exactamente qué fue lo que pasó, sobre todo desde que Vicente Fox cometió, a mi manera de ver, el gran error de designar al tecnócrata Santiago Levy frente al IMSS, que es donde empieza el despeñadero que hoy día esperamos culmine y que esta auditoría que ofreció Germán Martínez nos permitiría por primera vez pues poner orden en esta visión de que fueron los trabajadores del IMSS, imagínense ustedes, y su régimen de jubilaciones y pensiones los que generaron un pasivo monumental que responde más bien a la reforma del IMSS de Zedillo, que privatizó los fondos de pensiones. Ese es el periodo del interregno. Y a continuación lo que vamos a revisar es lo que pasó en los siguientes meses, a partir de diciembre, enero, febrero y hasta el día de hoy, marzo, en que estamos en este bellísimo lugar en Monterrey. Tenemos que subrayar que hay dos nuevos cuerpos de política. El doctor Alcocer ofreció, durante el periodo del interregno, una política neoliberal, un énfasis en las políticas preventivas y un nuevo modelo de atención centrado en la atención primaria para la salud integral, le llaman ellos. Bueno, pues eso se materializa en efecto el 14 de diciembre del año 2018, se firma en Yucatán un importantísimo acuerdo entre 8 estados de la República y el secretario de Salud
el doctor Jorge Alcocer, y el propio presidente de la República, López Obrador, que está ahí ya como presidente que había tomado posesión el 1 de diciembre. Este acuerdo es de la mayor relevancia, ha sido muy poco estudiado y tiene un alcance muy grande. El acuerdo lo que propone, según anunció el doctor Alcocer y el propio López Obrador, es que en 2 años se van a ir integrando a velocidad de 6 meses, 8 estados primero, después otros 8 en el año 2019 y en el año 2020 los restantes 16, de tal manera que al terminar el próximo año, el año 2020, este acuerdo esté signado por la totalidad de todos los gobernadores 32 del país. El acuerdo lo que propone es algo que debemos observar con mucha atención: favorecer a los menos favorecidos, lograr lo que nunca se logró con las fallidas descentralizaciones, primero del doctor Soberón en la Secretaría de Salud, lo que llamamos la descentralización de los 80s, posteriormente la también fallida descentralización de Juan Ramón de la Fuente y el doctor Narro en los 90s con el presidente Zedillo, y luego, como todos sabemos, este invento estrafalario, híbrido, que ni es seguro y que ni es popular tampoco, y que se montó ya con Fox sobre estas 2 descentralizaciones fallidas. Entonces, el acuerdo lo que propone es entrar al corazón de lo que es la percepción de AMLO sobre la salud. ¿Cuál es esa? Llevar los recursos a la mayoría desfavorecida y lograr que esos recursos lleguen por primera vez efectivamente a esas mayorías desfavorecidas. Como ustedes verán, aquí tenemos un compromiso grande, profundo, complejo, un compromiso que hicieron los gobiernos neoliberales, pero a que ahora se presenta bajo una estructura no neoliberal, y la gran pregunta que tenemos es si esto va a ser posible. El mecanismo que se va a utilizar, según el acuerdo, para lograr esto, es lo que antes era el programa IMSS Prospera y que ahora se va a llamar IMSS Bienestar. Este programa que todos conocemos, que apreciamos, una verdadera maravilla, inaugurado por el presidente López Portillo en 1978, al amparo de la reunión de Alma Ata, es un programa de extensión de cobertura que entonces se llamó IMSS Coplamar y que fue cambiando de nombre hasta llegar a ser lo que hoy día es IMSS Bienestar. Es un programa completo, muy vasto, muy golpeado y usado por los gobiernos neoliberales, pero está intacto, aunque claro, con una responsabilidad de estas, favorecer a los más desfavorecidos con un presupuesto extra, va a requerir evidentemente más apoyo. Pero eso es lo que el acuerdo propone en su médula. Los gobernadores tendrán que firmar este acuerdo de voluntad política e incorporarse a esta estrategia de 2 años. Pero esto no es todo. El acuerdo da un paso más, que es muy importante destacar. Recentraliza todos los recursos sectoriales para la población sin seguridad social. Esto es muy importante porque las estrategias que se habían vivido hasta antes eran estrategias de descentralización. La de Soberón de los 80, ya la mencioné, Juan Ramón de la Fuente, José Narro, y ese fallido, ni seguro ni popular. Ahora lo que se propone es lo contrario, y lo que hay que poner en el centro, nos corresponde esa tarea a nosotros los analistas, es preguntar si esto va a ser viable. ¿Cómo se prestan mejor los servicios de salud? ¿Con un esquema descentralizado o con un esquema recentralizado? El argumento del acuerdo firmado en esa ocasión por los 8 gobernadores y luego ya por 6 más, según ha informado el doctor Alcocer al día de hoy, a marzo de 2019, es un acuerdo que recentraliza todos estos recursos que tienen los servicios estatales de salud, los CESAS. No tiene que ver el IMSS y el ISSSTE ahí para nada, pero sí toda la oferta estatal de recursos. Es mejor recentralizar
que descentralizar. El argumento del acuerdo es contundente. Ahorita es mejor porque el nivel de corrupción es inédito. Nunca, como con el doctor José Narro, vivimos un final de ese nivel de corrupción en la historia del sector salud, que todos ustedes, como yo, que lo conocemos tanto, sabemos que siempre fue un nivel alto de corrupción. Pero bueno, con Peña Nieto llegó a romper sus propios récords. La situación de corrupción justifica entonces recentralizar los recursos. Pero nosotros estamos obligados a mantener la pregunta abierta de qué es mejor para la prestación directa del servicio sanitario, un modelo descentralizado o un modelo recentralizado. Bueno, la impresión que yo tengo como estudioso de estos temas tantos años es que la mejor vía es que haya una centralización normativa, pero hay una descentralización operativa. Es decir, que nadie decida por el nivel de la toma de decisiones. En el área de salud, los médicos, las enfermeras, las profesiones afines deben tener un marco normativo, pero nadie puede sustituir la elasticidad en su toma particular de decisiones. Así que este tema está abierto al debate, pero el acuerdo lo trae como una gran novedad, decía yo, justificado por la corrupción. El reto que tenemos en materia del acuerdo es que se vaya firmando con los diferentes estados y en esa ruta están. El doctor Alcocer después ha hecho algunas otras precisiones importantes, pero digamos, la médula está ahora, en el mes de marzo de 2019, sobre la enorme dificultad por el nivel de corrupción que dejó el peñismo, tanto en recursos, pero quisiera yo subrayar también un área muy delicada para todos nosotros en los recursos humanos, los equipos de salud. Las bases precarias, el sistema de pago que se empleó a lo largo de este fraudulento seguro popular fue particularmente ofensivo con los equipos de salud. Médicos, enfermeras, profesiones afines trabajando en la salud sin seguridad social. Una ironía, ¿verdad? Ese era el modelo neoliberal de Julio Frenk. Un modelo financiero, así lo vendían el Seguro Popular, apoyado en salarios de un equipo de salud bajísimo y en condiciones de franca sobreexplotación, pero vean ustedes, sin seguridad social, lo cual es verdaderamente un absurdo. ¿Cuántos trabajadores tenemos en esas condiciones? ¿130,000? ¿140,000? Incluso las dirigencias sindicales corporativas, me refiero por supuesto a la FESE, con el peñismo trataron de, Joel Ayala trató de basificar algunas de estas plazas, pero ese problema está abierto. La Secretaría de Salud tiene una dificultad muy grande en eso, en la corrupción, más allá de lo que estaba yo señalando, que es esta visión estratégica que establece el documento del acuerdo. Los pronunciamientos posteriores del doctor Jorge Alcocer en el resto de este periodo van matizando esto que le señalo, pero creo que para este primer coloquio del año 2019 y para esta charla les deja una visión completa de que venturosamente tenemos una orientación diferente para la política de salud, con un desafío muy grande por lo que toca a la Secretaría de Salud. La segunda pieza que tenemos sobre la mesa es de Germán Martínez. Germán Martínez se presentó el 3 de enero en Morelia, Michoacán, de donde él es nativo, ya como director del IMSS, y presentó un programa que intituló, así que me pareció a mí un poco petulante, Plan IMSS, Bienestar para toda la vida. Pues suena bonita la frase. Bienestar para toda la vida es una frase, diría yo, un título más foxista que López Obradorista. Recordarán ustedes que Fox era de la idea de que el sistema de salud iba a funcionar mejor que el sistema de pizzas dominó. Eso decía él, ¿verdad?, en el alcance de su mirada. Así que este IMSS Bienestar para toda la vida me pareció a mí una frase muy de Germán Martínez como ex político del Partido Acción Nacional. Este plan, igual que lo que ocurre con el acuerdo que estamos mencionando
del 14 de diciembre de 2018, este plan, más que plan, es una presentación de las tareas que debería hacer el IMSS, naturalmente, pero que Germán Martínez presentó como si fuera un plan. Es decir, lo que tengo yo que hacer, pues lo presento como plan. Pues fíjese que no. Fíjese usted que un plan, como muestra el acuerdo, implica un proyecto nuevo, con una serie de estrategias, metas y recorridos diferentes que no se ven por ninguna parte de este plan presentado por Germán Martínez. Lo que él señala en este documento, y esto es lo que es importante, es que en relación al acuerdo del 14 de diciembre, el acuerdo que firman todas estas entidades con el Ejecutivo Federal para establecer una política diferente en materia de salud y atender a los menos favorecidos, Germán Martínez aquí solo se compromete en 3 grandes temas con este acuerdo. Y esto quisiera yo subrayarlo mucho porque es muy importante que ustedes lo vean con gran claridad. Dentro del acuerdo se establece que hay un grupo de padecimientos que van a ser atendidos por todas las instituciones de salud y se detallan cuáles son esos padecimientos. Germán Martínez se compromete a hacer eso, pero también con el programa IMSS Bienestar, como decíamos, a entrar directamente a operar en favor de los menos favorecidos. Eso es lo único que realmente tiene ese plan. En el resto, él no documenta, no ofrece nada a la derechohabiencia que nosotros sabemos empujó masivamente esos 30 millones de votos que llevaron al licenciado López Obrador a la presidencia de la República. En el IMSS tenemos pues la siguiente situación. Germán Martínez presenta como tareas nuevas lo que es la rutina de un director. Un director tiene que revisar las cuotas obrero-patronales. Un director tiene que revisar los procesos de digitalización. Un director tiene que estar a cargo de las UMAES, de las UMFs, de las UMRs. Todo eso no es un plan. Todo eso es lo que tiene que hacer. Lo que no tiene este documento es lo que hay que hacer. Y aquí es donde tenemos realmente muchas interrogantes. Por ejemplo, señalaré solo algunas de las más importantes. El programa IMSS Bienestar actual. Ese programa está pagado por recursos fiscales, no depende de la cuota obrero patronal, eso lo paga directamente el gobierno. Es un programa muy grande, tiene más de 3,000 instalaciones, además de 80 hospitales regionales, tiene 7,000 parteras. Es realmente, como decía, un programa muy alentador, pero está pagado con recursos fiscales. Pero todas las instalaciones del IMSS que atienden a los 20 millones de derechohabientes, que las tenemos divididos en los 3 niveles de atención, incluidas las unidades médicas de alta especialidad, las UMAES, ¿qué les espera con el nuevo gobierno? Eso se paga con cuota obrero patronal. Eso no se paga con recursos fiscales. Los asegurados del IMSS están pagando su propio servicio. En ese sentido, resulta un poco desconcertante este documento del licenciado Germán Martínez, y a mi manera de ver revela que todavía no ha entendido la complejidad de esta institución. No digo que no la vaya a entender. Lo que digo es que hasta el día de hoy, lo que nos ha comunicado indica que no está bien informado y todavía no acaba de comprender que esta institución tiene un compromiso específico con una población derechohabiente, ¿verdad? Y que esa derechohabiencia está esperando lo que se reclama desde el año 2000 con toda claridad, mejora inmediata en los servicios. Porque como ustedes saben, el tema de las pensiones, que hoy no voy a tocar, pues está fuera ya ahora por lo que toca al sistema FORE de su competencia. Quedan las pensiones que paga el instituto, por supuesto, pero no el grueso de lo que hoy está en el sistema de ahorro para el retiro. Ese entonces es un problema que contrasta con la velocidad en que va caminando el acuerdo. Y creo yo que eso debemos observarlo muy bien. Otra cosa que llama la atención en la visión del licenciado Germán Martínez es que al presentar este plan, uno vuelve a escuchar ese lenguaje
típico neoliberal de los directores que estuvieron ahí desde Santiago Levy hasta Tufik, ¿verdad? Que es esta colaboración público-privada, los objetivos del milenio. Eso se debe a que yo creo que tiene dentro de sus funcionarios personas que sinceramente no deberían estar en un gobierno que abiertamente está proponiendo un cambio de orientación, un viraje en las políticas. Hay ahí funcionarios que siguen insistiendo, por ejemplo, en la presencia del Banco Mundial, que siguen insistiendo en la presencia de la Fundación Mexicana para la Salud. Es decir, este conjunto de temáticas nos hacen pensar que en el IMSS, pues todavía tenemos que esperar un poquito más para encontrar el cambio que ofreció el licenciado López Obrador. Así que, por lo que toca al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tendríamos que refrendar. Ojalá el nuevo gobierno de López Obrador termine con lo que fue el paso absolutamente destructor de Santiago Levy al Gassi, que incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabaja ahora, presume que ha estado asesorando al licenciado López Obrador. Espero que no, sinceramente, visto los resultados fatales de ese hombre, Santiago Levy, tanto en materia del combate a la pobreza como sobre todo en la seguridad social. Ojalá que el presidente López Obrador se cuide de escuchar eso, esas sirenas, ¿verdad?, que solo llevan a que los barcos se estrellen y no conducen a ningún puerto seguro. Tanto en el acuerdo como en el programa IMSS de Germán Martínez, un elemento fuerte es la corrupción. En el caso del acuerdo para toda la población sin seguridad social, como ya señalé, llegará un momento en que la corrupción está tan grande, sin embargo, no evite que haya innovación programática en la Secretaría de Salud. Y esperemos también que en el IMSS, a pesar del nivel de corrupción, hoy en la conferencia de prensa de la mañana, López Obrador volvía a poner las cifras escandalosas de lo que pasa con la compra de medicamentos, ¿verdad? Ni siquiera la consolidada, sino esta que está ahora en operación inercial. Pero también en el caso del IMSS no debería ser motivo para que nosotros no esperáramos que los funcionarios no generaran innovaciones programáticas. El país está lleno de gente joven. En el sector salud estamos llenos de jóvenes que están llenos de ideas. No necesitamos ni tecnócratas, ni necesitamos tampoco que se tarden mucho en proponer verdaderos mecanismos que mejoren la prestación directa de los servicios, particularmente los médicos, y no que se amparen, como ya señalé, solo en el peso que tiene la corrupción hoy día en la dificultad para operar estas políticas. Eso me permite entonces irme acercando hacia el tema principal de la reflexión de hoy, que es eso. ¿Cuál es la percepción de López Obrador para la salud? Pues miren, él tiene una percepción clara. Recorrió el territorio muchos años, estuvo cerca. Yo mismo tuve la oportunidad de ser invitado a algunos de esos foros que él organizó en el segundo intento para ser presidente de la República. Sí hay una percepción que no tenían esas candidaturas de Anaya por la coalición PAN ni de MID por la coalición PRI, que sin lugar a dudas hubieran sido una muy pueril continuidad de lo que se había venido haciendo. Esa percepción, entonces, es la que debe ser el objeto de nuestro tema. ¿Qué es lo que él ve para el sector salud? Él ve para el sector salud atender a los más desfavorecidos. ¿Está bien? Nada más que en el sector salud no solo tenemos a los más desfavorecidos, también tenemos poblaciones derechohabientes, IMSS-ISSSTE. En el caso del acuerdo que se firmó el 14 de diciembre, hay el riesgo de que esta recentralización atropelle los procesos locales. Hay que tener cuidado, con un buen equilibrio. Y en el caso del IMSS y en el caso del ISSSTE, el ISSSTE no tiene un programa IMSS Bienestar. ¿Cómo podría operar en favor de la población menos favorecida? Y en el caso del IMSS, hay que tener cuidado que estas políticas no deriven en una, así la he llamado yo, pues una incoherencia respecto a lo que es la atención de su propia derechohabiencia.
Estos son los dos riesgos que vemos y esos dos los ponemos sobre la mesa, dado que la percepción del licenciado López Obrador, como decimos, es favorecer a los más desfavorecidos, lo cual es muy importante. Eso lo plasmó exactamente, y quisiera leerlo para que ustedes lo tengan preciso, en ese evento en que Germán Martínez presentó este curioso plan IMSS Bienestar para toda la vida. O sea, lo que López Obrador señala, y esto hay que verlo con mucho cuidado, es que el punto de partida de lo que va a ser la nueva política son casi 5,000 unidades médicas rurales que están operando dentro del programa IMSS Bienestar. Y él quiere, lo dice claramente, no quiero decir que tengan un funcionamiento excepcional, no. Y aquí viene lo importante, pero sí están mejor que el resto del sistema de salud de la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales, lo cual es cierto, ¿verdad? En el ciclo neoliberal, el IMSS fue la institución que mejor se pudo proteger de todo el embate del desfinanciamiento que venía desde las políticas de ajuste de los 80s y después el golpeo sistemático presupuestal por parte de la tecnocracia. Como ustedes saben, los recursos extras estaban puestos en eso que ni es seguro ni es popular y se quedaban concentrados a nivel del órgano intermedio que son los gobiernos estatales. Así que esta percepción, AMLO, es el centro de nuestra reflexión. ¿Se puede caminar hacia un sistema de salud para atender solo a los más desfavorecidos? ¿Qué ocurre con las poblaciones derechohabientes del IMSS y el ISSSTE? ¿Qué ocurre con la medicina privada? Y peor aún, ¿qué ocurre con esa medicina informal que son los 16,000 millones, los 16,000 consultorios adyacentes a las farmacias? Es decir, la visión de este gobierno en sus primeros 100 días todavía no está completa respecto al desafío integral del sector. Faltan fichas, faltan piezas. Esperemos que vayan llegando pronto, pero mientras tanto tenemos estas dos piezas. Y estas dos piezas, sobre todo el acuerdo, me parece a mí, son alentadoras en el sentido de que no se va a regresar a un diseño de una política francamente antimayorías, sino que se va a buscar un nuevo equilibrio, aunque este equilibrio para atender a todos, especialmente a los más desfavorecidos, no sea nada sencillo. Así que con eso verán ustedes, hemos recorrido completo desde el día que se ganó la elección hasta el día de hoy. Tenemos las piezas principales, las hemos examinado. Lo que nos resta es plantear una pregunta de fondo. ¿A dónde va la oferta del licenciado López Obrador de hacer un sistema de salud, él dijo, como los escandinavos, como el noruego, como el danés, como el sueco, como el canadiense? Esta es la pregunta de fondo. ¿A dónde vamos? Siendo un gobierno tan joven y con este índice de popularidad, ya vieron ustedes ayer, a los 100 días, 8 de cada 10 mexicanos están a favor de este desempeño que ha tenido. Pues esto creo que no hay ninguna duda que va a lo que vamos a denominar un sistema único, ¿verdad? Este parece ser el camino que se está tomando. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ese sistema único? Pues a lo mejor nos tocará a todos ustedes y a un servidor vivir en efecto el momento en el cual el sistema de salud mexicano camine por primera vez hacia una integración total de los recursos que están puestos en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud a través de una integración de servicios. Es muy probable que eso ocurra, considerando que este acuerdo está contemplado, el del 14 de diciembre, está contemplado para los primeros 2 años y pone el énfasis en la atención del primer nivel de atención y su mejora. Es muy probable que esto sea solo el anticipo de lo que será un sistema único. Atención, no un sistema universal como el que ofreció la tecnocracia de todo el periodo de Santiago Levy y Fox hasta Enrique Peña Nieto y el doctor Narro, donde ofrecían universalización
Y yo rápidamente les dije, sí, pero de las carencias, porque los que son universales en el sector son las carencias. Ustedes van a universalizar solo esas carencias. En este caso, de lo que se trataría realmente sería de ver si es posible que la integración de recursos que están en todos lados pudiera, vean ustedes, dar un salto que será histórico, pasar a un sistema único con todos esos recursos, donde un mexicano pudiera ser atendido en cualquier lugar, pero aquí viene el problema, realmente atendido resolutivamente, no universalizando carencias, sino universalizando resolutividad de alta calidad, que es lo que dijo el licenciado López Obrador, un sistema a la danés. Bueno, pues vaya, ese es un sistema hiperabastecido, hiperfinanciado y con una altísima calidad para una población que paga muchísimos impuestos. 48 centavos por cada unidad de impuesto, ¿verdad? El problema de la financiación. Entonces, lo que podríamos, creo yo, concluir de este primer recorrido que cubre desde que ganó el gobierno, por eso la conferencia de hoy justamente es hacia dónde se está orientando el sistema, es que muy probablemente nos va a tocar la oportunidad de ver ese cambio hacia un sistema único. En este momento no tenemos los elementos, pero sí vemos que el aire del nuevo gobierno y su legitimidad podría sentar este precedente. Pero antes necesitaríamos ver cómo avanza la realización de las firmas del acuerdo del 14 de diciembre, cómo se definen estos equilibrios entre una, pues podríamos decir, centralización operativa con libertad a la hora de la toma de decisiones descentralizadas abajo, sobre todo en los niveles municipales, y esperar que en materia de la seguridad social, sobre todo el IMSS y el ISSSTE, los funcionarios que están ahora designados por el licenciado López Obrador fueran más explícitos en términos de lo que van a hacer como política para su derecho a biencia. No lo tenemos en el caso de Germán Martínez y en el caso del licenciado Ramírez Pineda del ISSSTE, solo tenemos una declaración que suena también a tiempos neoliberales de que se va a hacer más con menos. Yo quisiera aclarar, con más se hace más, con menos se hace menos. Eso de que vamos a hacer más con menos vuelve a sonar como las declaraciones de Germán Martínez, pues de la época del foxismo, ¿verdad? Esas buenas intenciones poco fundamentadas. Yo creo que entonces podemos cerrar este diálogo para que ustedes me hagan todas las preguntas que hubieran quedado abiertas, aplaudiendo el cambio. Yo creo que sin lugar a dudas todos estamos convencidos de que si hubiera ganado Mid o hubiera ganado Anaya, realmente no estaríamos en este lugar tan precioso esta mañana, sino estaríamos pues un poquito más tristes. Y que la oportunidad de este cambio es una oportunidad que hay que observar con prudencia, mucha atención, mucha seriedad en el análisis. Poca porra, mucho análisis, eso es lo que necesitamos. Ver en qué medida este acuerdo, este plan presentado por el licenciado Germán Martínez se van materializando y mantener abierta la posibilidad de que a lo mejor viviremos un cambio de fondo si se constituye un sistema único. Por todo eso les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Gracias.